noches, qué gusto encontrarnos en la pantalla de TN Todo Noticias, un día especial porque estamos de aniversario y queremos compartir temas de análisis con usted y por supuesto le doy la bienvenida a mi compañero de todas las noches, Julio Talamonti. ¿Cómo estás? Bien, Sandy, un placer saludarte, a ustedes también. Estamos ya en el mes de marzo, por si no se ha dado cuenta, y vamos con el orden informativo que hoy tendremos unos análisis impactantes. A ver, yo le dejo una pregunta, Sandy, esto te va a parecer inverosímil, pero ¿será que se puede lucrar con los cadáveres? Ya lo va a ver. Tenemos otros temas también, Julio, pero ¿qué te parece si conocemos nuestros titulares? Excelente, Sandy, claro que sí. Bienvenidos. Autoridades del Cementerio General revelaron la existencia de una red criminal dedicada a lucrar con los difuntos. Analizamos si la seguridad del cementerio es suficiente para contrarrestar estos delitos. Más municipios se suman al mapa de conflictividad electoral del Tribunal Supremo Electoral. Exploramos la situación que se registra a pocos meses de las elecciones. Tribunal sentenció a 6 años de prisión a 26 personas que integraban una banda criminal que se hacía pasar como integrantes de pandillas para exigir la extorsión. La Junta Directiva del Congreso de la República emitió un acuerdo con el que busca consolidar su amistad con la Embajada de China a Taiwán. La próxima semana el Ministerio Público entregará en el juzgado la investigación final en contra de Carlos Bielman y otras personas en el caso penal El Infiernito. Después de explorar varias ideas, ahora el Tribunal Supremo Electoral analiza habilitar centros físicos de votación en el extranjero. Días inició por parte de nuestros compañeros de expedientes una investigación y hoy en conferencia de prensa los encargados de los cementerios nacionales confirmaron la existencia de una red que se dedica al tráfico de restos humanos y saqueo de objetos de valor dentro del cementerio general. Las autoridades del Cementerio Nacional, dependencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, informan que se han recibido algunas denuncias ante esta administración en donde se han hecho señalamientos que existen indicios acerca de una red que se dedica a traficar restos humanos inhumados dentro de las instalaciones del cementerio general. A partir de ello, la administración del cementerio ha tomado ciertas medidas de vigilancia. Así se refirió el administrador de los cementerios nacionales, Milton Guillén, sobre la red que involucra a 2 trabajadores del Camposanto. El grupo fue detectado en 2017, por lo que se han presentado 45 denuncias al Ministerio Público. Sí, se ha detectado también de que en base a esto, la mayoría de profanaciones se han dado en los mausoleos que tienen antigüedad mayor de 50 años, ¿verdad? Creemos nosotros que quizá tal vez porque ellos pretendan buscar si las personas han sido inhumados con joyas, ¿sí?, con tal de sacar algún provecho. Se han presentado aproximadamente unas 45 denuncias en lo que va del 2017 a esta fecha. Pues se ha reducido con estas acciones hasta en un 90% de lo que se venía haciendo con anterioridad a nuestra administración. Como medida de seguridad se ha elevado el número de agentes de vigilancia, instalando también 16 cámaras y coordinando patrullajes con la PNC. Sin embargo, se reportan por lo menos 4 profanaciones en lo que va del año. Hombre, es que esto sí realmente no tiene nombre. Hay cosas que son antiéticas, pero estas son de verdad antiéticas y son amorales. Los cementerios están catalogados como lugares de reposo, de paz y de tranquilidad. Bueno, supuestamente, ¿no? Sin embargo, aquí en Guatemala sirven de escenario para hechos delictivos. Ya fue plenamente detectada una red
dedicada al tráfico de restos humanos y al saqueo también de objetos de valor dentro, sobre todo, del Cementerio General de la Ciudad de Guatemala. En esta red estarían incluso involucrados trabajadores del mismo Camposanto, imagínese usted. Ahora, le digo yo algo, el delito de profanación de sepulturas, según el artículo 225 del Código Penal, tiene una pena de prisión que va de 6 meses a 2 años, pero aún hay más cosas que debemos analizar, Sandy. ¿Cuáles serían? Así es, Julio, porque las autoridades del Cementerio General afirmaron que se ha elevado el número de los agentes en la vigilancia que se mantiene. Han instalado 16 cámaras y han coordinado patrullajes con la Policía Nacional Civil. Pero aún así se reportan al menos 4 profanaciones en lo que va del año. Y es evidente que las personas que están a cargo de la seguridad del Cementerio General no están en total capacidad de hacer un trabajo efectivo para evitar este tipo de actos, o por qué se sigue registrando. Tienes absolutamente toda la razón. Y si me permites, quiero rescatar algo que tú mencionabas cuando presentabas muy atinadamente esta nota tan impactante. Es decir, si no se hubiera dado esa investigación de alta calidad periodística de nuestros compañeros del programa Expedientes, muy probablemente esto no se supiera, no digamos por nosotros, no se supiera inclusive hasta por las mismas autoridades. Por Dios, ¿en qué estamos? Ahora, Sandy, uno se pregunta, ¿y para qué quieren estas redes de tráfico ahora de saqueo de sepulturas? Tal vez sería el momento. ¿Para qué quieren esas osamentas y esas cuestiones? Bueno, ya se investigó y no vas a creer para qué lo quieren. Hay diferentes razones, pero hay algunas que sorprenden, Julio. Sí, es correcto. Bueno, una obvia es muy lógica, ¿no? El hecho de lucrar. Si hay alguna pertenencia, un anillo, algún reloj, algo, una cadena, algo que tenga valor, algún diente de oro, imagínate tú hasta dónde llega esa situación. Pero hay otra que, imagínate, el ingenio humano. Han encontrado un mercado para vender, por ejemplo, osamentas, fémures, huesos, etcétera, aquellos que son estudiantes de la carrera de medicina, para que puedan estudiarlos directamente en osamenta humana. Sandy, ¿qué te parece? Y aquí no podría descargar yo el tema de las brujerías y de todo. Bravo. Porque también es una de las posibilidades que se tienen. Pero imagínate, bien relataban dentro de los adelantos que tenemos de este programa, que usted no se puede perder este domingo a las 8 de la noche en Canal 3, precisamente como indican, bueno, si no lo tenemos, nosotros lo conseguimos. ¿Qué es eso? ¿Repuestos de carro o qué? Miren, no tengo ahorita un fémur, pero no se preocupe, ven en 2 días y ahorita se lo voy a profanar. Por Dios, ¿en qué estamos? Ahora, pues es evidente que el control ahí adentro del Cementerio General no existe. No existe, no hay ninguno. Y este es un fuerte llamado de atención para las autoridades encargadas del mismo. Y mira, la verdad es de que esta falta de seguridad dentro del cementerio, hay que tomar en cuenta algo. El Cementerio General es bastante grande. Es enorme, es cierto. Y son pocos los encargados de la seguridad. Los patrullajes de la policía muy bien los hacen, pero la policía no puede estar todo el día allí, porque obviamente tienen que realizar otro tipo de actividades. Y entonces ya tienen más o menos los horarios. Me imagino que ellos incluso están pues en alerta cuando llega la policía para evitar entonces ser captados infraganti, y de esta manera al final logran lo que tienen como objetivo, que es llevarse todo lo que tenga valor hasta los jueces. Es que es increíble. A ver, entonces aquello que parecía inverosímil ahora resulta que tiene muchos usos. Ya hemos dicho que unos buscando algunos artefactos que tengan valor, otros para objeto de estudio, imagínate tú, otros para los temas de brujería que tú muy bien señalaste, y además también asociado con la práctica de ritos satánicos, ¿verdad? Que es otra de las grandes hipótesis. Y aquí nos ponemos a preguntar, imagínate, en el 1 de noviembre, cuando muchas personas van a enflorar a sus seres queridos, ¿correcto?, se encontraron y se han encontrado con que hasta las jardineras se llevan. Si se llevan las jardineras, ¿cómo no se van a llevar otro tipo de objetos, otro tipo de valores? Correcto, Sandy, pero lo que a mí me llama la atención es el grado, yo no sé cómo podemos, de degeneración, de degradación al que hemos llegado, ¿no? Ya ni siquiera muertos, nos escapamos de los delincuentes, imagínate. Rescato, y escuche lo que acaba de decir mi compañera Sandy Monroy, ya ni siquiera muertos vamos a poder estar seguros, porque podemos ser objeto, como está pasando hoy por hoy aquí en Guatemala, precisamente de este tipo de situaciones. Por eso yo también quiero rescatar una vez más lo que dijiste. Este próximo domingo en Canal 3, el programa Expedientes a las 8 de la noche va a tener la investigación completa. Yo no me lo voy a perder, espero que usted tampoco. Para finalizar, Julio, yo quiero que seamos claros, y tú que eres el experto, ¿hay algún delito para las personas que
profanen tumbas Sí. o en este caso que roben este tipo de objetos? Rápidamente veo 3. Si son 2 o más, hay una asociación ilícita. Ya ese es un delito per se grave. Luego está el acto de profanación de sepulturas, como se le llama. Pero además también está el robo o el hurto, porque a veces se usa violencia, obviamente no en contra de una persona, pero de una propiedad que es propiedad privada. Con lo cual puede haber también un allanamiento que sea ilícito. Ya solo ahí hay 4 delitos, a cuál más grave uno del otro, Sandy. Bueno, ahí tiene usted entonces, y recalco la invitación para que este domingo a las 8 de la noche sintonice Canal 3, porque allí encontrará detalles interesantes de este tema en Expedientes. Vamos a continuar también con otra información. Quédese con nosotros. La deportación de connacionales por vía aérea procedente de los Estados Unidos no se detiene. Por ello, Migración reportó más de 3.700 retornados solo en febrero. La frontera de los Estados Unidos no es el único delito que han cometido connacionales que han sido aprehendidos por agentes federales o del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Según los reportes migratorios, escándalos en la vía pública, manejar sin licencia o violencia contra la mujer son parte de las faltas. En 2 meses, el Instituto Guatemalteco de Migración contabiliza 2.641 guatemaltecos deportados con reporte de algún tipo de delito. El 96% corresponde a hombres y el resto a mujeres, que entre enero y febrero totalizaron 101 casos. Los 69 vuelos JetPass tipo charter han retornado desde los Estados Unidos en 2 meses a 7.779 adultos y 71 menores. Sandy, ¿tú recuerdas que hemos hablado en las últimas semanas de que hay todo un plan y protocolos del Tribunal Supremo Electoral para tratar de prevenir la violencia electoral? Así es, Julio, y ya habían dado algunos municipios que tienen alta Correcto. Probabilidad del tema de violencia, pero aumentaron. Estamos peor que en el último proceso electoral. No cambie, porque regresamos con ese tema. Somos a la medida. Ya volvemos. Y bueno, el Tribunal Supremo Electoral tiene un nuevo dato de los municipios que pueden presentar conflictividad en estas elecciones. Anteriormente se había indicado que son 17, pero ahora se indica que pueden ser hasta 28. Conforme avanza el análisis de la mesa de conflictividad, las autoridades han determinado que la violencia electoral podría presentarse en 28 municipios. Le puedo decir que hay 28 municipios de muy alto riesgo, que están pues en toda la República. De momento, las autoridades deberán analizar y conformar la mesa de seguridad con otras entidades. Esto para identificar cuáles serán los procesos de prevención que se deberá tomar en estos municipios. Ahorita en la mesa de conflictividad se ha fortalecido bastante. Está la PDH, está el Ministerio Público, está AIFES, está Naciones Unidas. ¿Quién más? ONU Mujeres también se incorporó recientemente. Lo que sucede es que es importante que se vea la diferencia entre lo que es la mesa de conflictividad y lo que es la mesa de seguridad. La mesa de seguridad ya dentro de poco se va a convocar. La mesa de seguridad es, digamos, operativa y reactiva. En cambio, en la mesa de conflictividad lo que estamos trabajando es preparándonos, digamos, para de manera adecuada tratar todo ese tema de la... Iniciamos entonces con el análisis. Guatemala siempre se ha caracterizado por el aumento de la violencia denominada violencia electoral, cada vez que se celebran los comicios generales. Ahora bien, las autoridades han determinado que esta violencia electoral podría presentarse, como bien decía mi compañera Sandy Monroy, en 28 municipios, lo cual representa 11 municipios más de los que inicialmente habían sido claramente identificados. En un principio también fueron analizados estos 340 municipios que conforman la República de Guatemala a lo largo y ancho de sus 22 departamentos, a efecto de determinar las acciones a emprender para prevenir incidentes. Y es en ese tema que quiero que tú nos compartas esa información. ¿Qué datos serían? Así es, Julio. De momento no se ha indicado los nombres de los municipios para de esta forma no alarmar a la población y que no se den a malas interpretaciones. Pero el Tribunal Supremo Electoral afirmó que se pusieron en marcha los protocolos adecuados que incluyen tomar medidas de prevención, el diálogo con los alcaldes y los líderes comunitarios, así también de
lineamientos de acciones a tomar en caso de que ocurra algún hecho para que pueda ser denunciado y de esta forma pues alertar de lo que pueda suceder. Pero sobre todo, a pesar de la existencia de los planes, del diseño de protocolos por parte de las autoridades electorales, no se ha logrado operativizar un sistema de prevención de la violencia, sobre todo en estos municipios que han sido catalogados como los más susceptibles. Pero ahí es donde nos surge una duda, y es una duda razonable que creo que tú y yo compartimos. Lo hablábamos brevemente fuera de cámara también mientras se preparaba este tema con el resto del equipo de A la Medida. ¿Cómo haces, Sandy, de verdad, cómo haces para determinar que X o Y municipio tiene conflictividad electoral en este momento? Porque lo que pasa es de que alrededor de esa supuesta conflictividad hay una tensión social, hay un tejido también social muy fragmentado, hay una violencia extrema y hay fenómenos como los robos, los hurtos, las extorsiones que están a la orden del día. Entonces, ¿cómo poder detectar que realmente se debe a las elecciones? Y aquí creo que el papel del Ministerio de Gobernación, de la Policía, del Ministerio Público va a ser fundamental en apoyo a las investigaciones, porque ellos en realidad son los que investigan. Tienes toda la razón, muy bien, buena parte del análisis estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque ellos manejan, por ejemplo, el sistema de inteligencia. Ahí sí, yo ya puedo segmentar. Aquí hay una tensión social causada por el roce entre ciertos candidatos, por ejemplo, a corporaciones municipales, y hay que tomar acciones preventivas para que no se traduzca esto en muertes. Sin embargo, a pesar de ello, ya han habido muertes en este proceso electoral, Sandy, y eso es lo que llama mucho la atención. Pregunto, ¿crees que los protocolos que hizo Tribunal Supremo Electoral es bueno que los haga? Sí. Pero es que ¿será el Tribunal Electoral un ente como investigador para estar pendiente de esto? Yo insisto en que son las instituciones que han marcado, repito, Gobernación, exactamente, por medio de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, porque en realidad ellos son los que tienen estos mapas, han logrado identificar, saben más o menos las estructuras, dónde están operando. ¿Y qué tipo de estructuras son? Exactamente, y por qué se podrían activar en época electoral. Entonces, ellos tienen que hacer el apoyo, pero el tribunal creo que está bien que esté viendo este tema, pero hay otras cosas que también tienen que enfocarse y que a veces se podría perder tiempo en situaciones que tal vez no son se alejan exactamente de su función. Pero entonces, ahora me surgen más dudas, Sandy B. Tenemos un proceso electoral atípico, donde hay poca información, donde va a haber una campaña de apenas 3 meses, donde hay cosas que uno dice, no se conocen planes, programas, proyectos políticos. Sí sabemos que a la fecha hay ya, no sé si son 18 o 20 duplas, binomios presidenciales ya propuestos en 27 agrupaciones políticas, y le sumamos un ingrediente más, como la posible conflictividad. Ojalá que esto no pase ni se concrete, porque en las elecciones pasadas, al menos en 20 municipios, Andy, hubo que repetir las elecciones locales en cuanto a los candidatos a corporaciones municipales. Está bien que se tome en cuenta la importancia sobre la seguridad, la prevención, que se pueda realizar muy bien, pero también hay que maximizar los controles, el tema de investigación, obviamente. Muy bien. E insisto, tienen que incorporarse a estas instituciones, pero sobre todo tener datos concretos ya, planes ya, porque mira, ya empezamos marzo, Julio. Ya, ¿cuánto falta? 17 días para que inicie la campaña política. Ahora, hay una cosa que quiero también analizar para no dejarlo en el aire. A ver, si en las pasadas elecciones, por ejemplo, el municipio A fue conflictivo y presentó problemas, ¿significa necesariamente que para estas elecciones ese mismo municipio vaya a tener conflictividad? No necesariamente tiene que ser así, porque recordemos también que las estructuras criminales van migrando, van incluso viendo entonces en otros municipios, ellos van viendo qué les conviene mejor y obviamente de eso va a ir dependiendo. Entonces no podemos confiarnos con los datos pasados, nos pueden servir como antecedente para analizar la situación, pero no nos podemos confiar con esa información, con esos datos que se tuvieron, porque obviamente hay que reforzar la investigación. ¿Y quiénes son los que hacen la investigación? Nuevamente lo recalco. Ahí estamos nuevamente, Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, el Sistema Nacional de Seguridad, a través de lo que ellos tienen como inteligencia de Estado, y todas las agencias como la DIGICI, que para eso están. Bueno, yo creo que vamos a cerrar en este momento este tema, pero ahí está la posibilidad de que se presente la violencia electoral. Esperemos que esto no se concrete y que quede solo en esa posibilidad, ¿verdad? Porque es alarmante. El Tribunal Supremo Electoral dice que pueden ser hasta 28 municipios. Y todavía no se ha celebrado el proceso electoral. Exactamente. Entonces, estos son datos alarmantes que esperamos que se puedan contrarrestar con planes efectivos para estas elecciones. Así es. Vamos ahora a otro orden informativo acá en A la Medida.
Y bueno, la Junta Directiva del Congreso de la República emitió un acuerdo con el que busca consolidar su amistad con la Embajada de China a Taiwán. Este acuerdo es el 02-2019 y establece esa importancia para poder fomentar la solidaridad, para unirse a los esfuerzos colectivos, asimismo para la defensa del sistema democrático con el que se busca alcanzar la paz a nivel mundial. En el punto número 4, la Junta Directiva expresa su reconocimiento a los anhelos de paz, soberanía, independencia y libertad. Así que esto trascendió hoy desde el Palacio Legislativo. Bueno, y ahora vamos a pasar al análisis de otro tema. Sentenciaron a una banda ya de imitadores, pero los datos que tenemos, Sandy, son espeluznantes. Y conózcalos, pero después de la pausa, ya volvemos. Somos a la medida. Para extorsionar y cumplir así sus objetivos, se hacían pasar por pandilleros. Pero la justicia hoy precisamente hizo una sentencia contra 26 personas que operaban de esta forma. 6 años de prisión fue la resolución. Según la investigación del Ministerio Público, los acusados cometieron los hechos de extorsión del año 2014 al 2017. Durante ese tiempo, con la exigencia bajo amenazas de muerte, lograron reunir más de 134,000 quetzales. En el juicio se presentó a declarar una víctima, quien narró que uno de los acusados lo llamaba exigiéndole el pago mensual de 2,000 quetzales. Si no cumplía con el pago, lo amenazó de atentar en contra de la vida de los trabajadores del transporte público, familiares o usuarios del servicio. Además, la organización criminal a mediados de año pidió la entrega del bono 14 por un total de 6,000 quetzales. Entre las evidencias que presentaron en el juicio están las boletas de pago de los bancos, donde los señalados exigían la entrega de los chantajes. En el juicio, el fiscal del proceso logró demostrar la participación de cada acusado y acusada en el cobro de las extorsiones y el retiro del efectivo del sistema bancario. El Tribunal Sexto condenó a los 26 procesados a 6 años de prisión por extorsionar a empresarios y trabajadores de transporte público. La Fiscalía determinó que para lograr los chantajes, los ahora condenados hacían pasar como integrantes del Barrio 18 o la Mara Salvatrucha. Este es uno de mis temas favoritos para el análisis, pero por lo dramático que es el tema, la extorsión. Uno de los delitos más cometidos día a día en Guatemala, junto con el robo y el asesinato, entre otros. Con relación a las estadísticas de denuncia, la extorsión y algunos delitos conexos a la misma conforman al menos el 85% de los datos reportados por el Sistema Nacional de Seguridad de Guatemala. La extorsión además genera ganancias millonarias, por supuesto que ilícitas, ¿no? Y estas son particularmente, como venía inicialmente, para las estructuras de las maras o pandillas, quienes en su momento iniciaron con el fenómeno delictivo conocido como extorsión. Sin embargo, como tú bien lo presentaste, Sandy, con el transcurso de los años y como el crimen organizado va cambiando, va mutando, distintas estructuras criminales que no pertenecen a las maras y que se han dado en llamar imitadores, están sembrando de la misma manera que los pandilleros el temor y el terror en la población. Así es, Julio, y precisamente ese es el éxito de estas estructuras criminales, la forma en la que ellos están operando, donde sobre todo los imitadores que se basan en la psicosis y el pánico colectivo que se tiene al momento de que mencionas una pandilla. La proliferación y el éxito de esta extorsión también tiene su causa en la falta de la denuncia, en la lentitud del sistema de justicia y en algún grado de inoperancia de las autoridades en el tema de la investigación. Este caso tuvo una ayuda muy particular de parte de la IBE, por ejemplo, quien fue el que alertó entonces al Ministerio Público sobre la bancarización y los movimientos sospechosos de la estructura criminal. Pero ¿qué pasa? Me pregunto ahora entonces con las estructuras de extorsión que no bancarizan su ganancia.
casi se podría afirmar que llegan a ser invisibles y es muy difícil perseguirlas en lo penal o cómo se hace, Yuli. Si tú me lo permites, lo definiste, yo le quito el casi que dijiste y son absolutamente invisibles. Es que, a ver, hagamos el análisis de lo que tú estabas dando. ¿Qué dato más interesante? Estas personas que ustedes ven ahí que fueron condenadas como imitadores fue porque la IVE alertó de movimientos sospechosos en sus cuentas. Ahora esconden la cara y todo eso, pero a ver, hay una investigación, ¿verdad? Al final de cuentas la lleva el Ministerio Público, qué bien, pero sin la información de la IVE, sin la bancarización de esas ganancias ilícitas, jamás se hubiera logrado. No. Ahora, yo me quedo con una pregunta y eso sí me causa mucha molestia. Qué bueno que se dé una condena, una sentencia condenatoria, pero 6 años, es decir, no es muy poco para todo el daño que representa la extorsión. Y por ejemplo aquí, Julio, el hecho que eran varias personas las que estaban operando de esta manera, no podría incurrir en el delito de asociación ilícita, que podría incluir o aumentar al menos la cantidad de años de cárcel. Claro que sí, porque me gusta lo que acabas de decir. Todos los estudiosos del derecho, jurisconsultos, como se le llama, saben que hay concurso ideal de delitos y un concurso real también. Pero en este concurso ideal que uno te va llevando al otro y que en la práctica se va diciendo que primero me asocio ilícitamente para delinquir, que después hago otros delitos conexos como las amenazas, porque cuando llaman no te dicen, ay, hola, mire cómo está, me depositan. No, te amenazan. Entonces hay otro delito penal. Luego está la extorsión en sí misma y probablemente hayan algunos otros tipos de delito, si por ejemplo alguna de las víctimas le causan algún daño, una lesión, un asesinato, vaya usted a saber qué. Entonces, esos delitos conexos, ¿qué pasa? Es que yo no creo que no se hayan dado. Porque es solo la extorsión y entonces ya en un poco tiempo los vamos a ver libres. ¿Cómo vas a decirle tú? Te lo cuento en cuánto tiempo. Los 6 años, ¿cuánto es en realidad? A ver, nosotros tenemos aquí en Guatemala la ley del régimen penitenciario que nos basamos en un régimen progresivo. El régimen progresivo, ¿qué hace? Supuestamente, ¿verdad, Sandy? Lo que pretende es que haya rehabilitación y reinserción social. Quiere decir, esto es difícil de entenderlo, pero solo para tener una idea, no es que así sea exacto y cuadrado. Si tú demuestras que estuviste trabajando, estudiando, haciendo algo útil durante un día de privación de libertad, se te conmutan 2. Esto quiere decir que estos 6 años calendario, supuestamente a los cuales fueron sentenciados, que ya per se son pocos, se pueden ir transformando en 3 o 3 años y medio por esa conmutación del régimen progresivo. Es muy poco tiempo y de aquí a 3 años los tendremos en la calle delinquiendo. Ojo, si no es que siguen delinquiendo desde la cárcel, Sandy. Porque sabemos los antecedentes también y los pocos controles que se han establecido y que hay bandas que todavía están operando a lo interno, ¿no? Es correcto. Pero mira, a mí me sorprende porque ¿qué mensaje se le envía a la población? Por ejemplo, este caso, la IVE jugó un papel muy importante, pero también las denuncias que hace la ciudadanía. Pero si, por ejemplo, yo denuncio, me logran identificar a mí y luego quieren algún tipo de represalias, yo ya no volvería a denunciar. Esa es la situación, es decir, entendemos algo que tú lo tienes muy claro, yo le invito, por favor, tengamos esta claridad. La mejor arma ciudadana ante cualquier delito sigue siendo la denuncia. Lo que pasa es que la denuncia per se no va a arreglar el problema. Lo que arregla el problema es una perfecta, excelente, rápida, pronta y efectiva investigación penal que nos lleve precisamente a obtener sentencias condenatorias de los culpables. Pero, ojo, yo ya me estoy planteando que hay una necesidad, pero muy inmediata, de cambiar este tipo de penas de estos delitos porque están todavía muy suaves para todo el daño que se le hace a la población guatemalteca. Aquí sí vale la pena la reforma que se quiere hacer. Exactamente. Es que reformamos cualquier cosa, pero no reformamos lo que realmente urge, lo que realmente importa. Y aquí, si tú me permites, ¿verdad? No estoy diciendo para este delito, pero las reformas, como ya lo hemos analizado, tienen que ir orientadas también para los menores de edad que cometen este tipo de delitos por ser menores, no son menos criminales. Y yo recalco, usted váyase a la Constitución, Sandy, por favor, artículo 18, para los delitos en los que aplique, o sea, pena de muerte. Pues, ¿de qué nos sirve tenerla vigente si nunca la vamos a aplicar porque no está positiva? Algo tenemos que hacer, o si no, hagamos por lo menos lo que dice el último párrafo de ese artículo 18, pues que quede derogada completamente, así ya no nos hacemos ilusión de que por lo menos está allí para poderse aplicar, aunque nunca se va a poder hacer efectiva, ¿no? Así es, Julio, qué buen análisis, la verdad es un tema muy extenso, necesitaríamos mucho tiempo para seguir ahondando en el mismo, pero hay otras noticias que también queremos conocer y presentarles.
próxima semana la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público entregará en el Juzgado A de Mayor Riesgo la investigación final en contra de Carlos Bielman y otras personas en el caso penal El Infiernito. En noviembre de 2018, la juzgadora de mayor riesgo, Claudia Domínguez, aceptó la petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público que el exministro de Gobernación, Carlos Bielman, los expolicías Stu Velasco, Víctor Ruiz, Axel Martínez y Francisco Huarcas quedaran en prisión preventiva y fueran investigados por hechos de tortura y ejecuciones extrajudiciales de 7 reos que se escaparon de la cárcel El Infiernito en el 2005. Este lunes 4 de marzo, la Fiscalía Especial tiene previsto llegar al 14 nivel de la Torre de Tribunales y entregar en la Judicatura de Mayor Riesgo A los documentos de la investigación final del caso El Infiernito. La juzgadora además tiene previsto que del 18 al 22 de este mes se discuta si los procesados deben enfrentar un juicio o el proceso queda cerrado. Todo depende de la solicitud que realice la Fiscalía en la investigación. En este proceso, Carlos Bielman fue investigado por hechos de tortura. Según la acusación de la Fiscalía, agredió a unos reos recapturados con la intención que proporcionaran información de otros reclusos que se escaparon en el 2005. Los exagentes policiales fueron investigados como autores materiales, es decir, como los responsables de provocar la muerte a los reos que fueron ubicados y eliminados. Yo le pido un favor, por favor no cambie, porque en breves segundos regresamos con A la Medida. Vamos a una breve pausa comercial. Así es, Julio, ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. El Tribunal Supremo Electoral analiza habilitar centros físicos de votación en el extranjero, es decir, los guatemaltecos que viven fuera de nuestro país podrían ir a las urnas y participar por primera vez de los comicios. La modalidad del sufragio en el extranjero aún está por definirse. Según las autoridades del ente electoral, una de las probabilidades es habilitar centros de votación para que el voto sea de forma presencial, de la misma manera que se realiza en el país. Es una de las formas que tenemos, ¿verdad? Pero lo podemos hacer presencial también. Por medio de un... Presencial como lo hacemos aquí en Guatemala. O sea, estarían habilitando centros de votación. Centros de votación, todo. Digamos, es un símil de lo que sucede aquí. Lo hemos hecho con la descentralización. Antes solo se votaba en las áreas urbanas y luego se hizo en el área rural. Lo mismo que hacíamos en el área urbana lo llevamos al área rural y eso haremos ahora con los Estados Unidos. Es un símil de una descentralización de la emisión del voto. Tendríamos que ver como aún no tenemos la certeza de la definición de cuál de los dos procedimientos, si lo hacemos presencial, pues usaremos los consulados. Los retos son del tribunal y yo siempre he dicho que no son retos, sino que son obligaciones. El reto está dentro de la posibilidad de cumplirse o no cumplirse. El tribunal no puede hacer eso. El tribunal tiene la obligación de cumplir todo lo que la ley prescribe. Esta modalidad aún no está definida por las autoridades. Sin embargo, la Dirección Electoral explica cuáles podrían ser algunos temas de logística para implementar en este procedimiento. La Dirección Electoral ya cuenta con un plan operativo a efecto de poder realizar esta clase de voto. En este caso, pues definitivamente el voto presencial en Estados Unidos, que es como quedó definido en el decreto de convocatoria, es una réplica exacta de lo que se lleva a cabo aquí dentro del territorio nacional. Lo único pues será que las circunscripciones electorales se tienen que definir, ya se está analizando ese tema también desde ya hace ratos y pues también se ha analizado cuál sería el modelo de atriles, de urnas y cómo podríamos cubrir el tema de las mesas en los centros de votación que se pudieran instalar fuera del país. Y ahora en un orden de información bastante positivo, jóvenes continúan encontrando obstáculos para encontrar un empleo y deficiencias reales en temas de conocimientos matemáticos del idioma inglés y experiencia. Hay una iniciativa para querer revertir esta situación. Veamos la información en A la Medida. La situación en Guatemala está difícil y uno como joven viene con metas, ya viene con objetivos a aplicar en una plaza. Lo malo es que a uno lo afecta bastante el inglés, ya sea que uno sepa quizá un 10% o no sepa nada. Entonces eso es lo que uno como joven lo afecta bastante. ¿Cuánto tiempo tienes desempleado? Soy recién graduado, entonces quizá unos 3 meses.
Claro, ¿manejas el inglés o a algún nivel, algún porcentaje? Quizá no mucho. Realmente es difícil poder optar por un trabajo ya que piden experiencia. Daría un consejo a los demás que puedan estudiar regularmente gramática para poder optar y tener un buen empleo. Lo que espero pues sería encontrar una plaza disponible para mí, ¿verdad? Pues sí está un poco difícil ahorita encontrar lo que es empleo. Entonces sí sería bueno, ¿verdad? Encontrar una plaza disponible para mí, ¿verdad? Para mi persona. ¿Cuánto tiempo tienes desempleado? Pues ahorita 2 años, casi voy a cumplir 2 años. He estado trabajando por mi cuenta, ¿verdad? Pero no es lo mismo trabajar por su cuenta uno que estar trabajando directamente para una empresa, ¿verdad? 2 años de desempleo. Exactamente. Como estrategia de apoyo para los que aspiran a obtener un empleo, Agexpro impulsó una feria laboral con la participación de más de 10 empresas de contact center que ofrecieron 1,000 plazas. A la fecha, en dicho sector se encuentran laborando más de 40,000 personas. En otro tema, las autoridades del INSIBUME explicaron por qué se generan los fenómenos naturales conocidos como remolinos, los cuales ya se han reportado 2 en esta semana. En los últimos días, pobladores de Quetzaltenango y Huehuetenango fueron sorprendidos por unos remolinos de polvo llamados científicamente tolvaneras, los cuales, según autoridades de INSIBUME en nuestro país, se han presentado por los cambios de clima. Recordemos de que este mes de febrero presentó una anomalía con temperaturas bastante altas en comparación a otros años. Este mes de marzo continúa con temperaturas altas y normalmente este tipo de fenómenos desde el año 2000 han sido más frecuentes para toda la parte de Centroamérica. Esto se forma cuando prácticamente tenemos una diferencia de temperatura. Recordemos que hemos mantenido un viento del norte, ya a partir de ayer tenemos viento sur, entonces esta diferencia de masas de aire en cuanto a temperaturas es lo que hace que se formen estos sistemas ciclónicos a escala muy pequeña, muchas veces 40-50 kilómetros por hora, por lo que es muy importante que la población recuerde que ya durante estas fechas tiene que asegurar muy bien los techos, especialmente de lámina, y tratar de no mantener láminas sobre el techo sueltas, porque estos vientos fuertes pueden elevar y fácilmente pueden matar a una persona. Estos sistemas, según César George, se presentan en el área alta del país y durante el mes de marzo se pueden presentar más de estos fenómenos naturales poco comunes, como los remolinos de polvo, lluvia con granizo y los incendios forestales que se generan por las altas temperaturas. Tenemos que tener mucha precaución porque vamos a mantener entrada de humedad de ambos litorales, tanto del Caribe como del Pacífico. Por las temperaturas altas forma una nube que se llama cumulonimbus, la que nos genera tormentas locales severas. Para que esta tormenta local severa se disipe, presenta lluvia fuerte con actividad eléctrica, vientos fuertes y algunas veces con caída de granizo, por lo que rogamos tener mucha precaución durante estos meses de marzo, abril, previo a que inicie la época lluviosa en el mes de mayo. Antes de despedirnos y agradecerle a usted el favor de su sintonía, queremos también darle las gracias a todas las personas que han hecho posible acá en TN23 que se esté arribando a estos 7 años de transmisión, de constituirse en el canal de las noticias en Guatemala, Sandy. Así es, y que constantemente está innovando. Ya contamos con una plataforma digital www.tn23.tv y también recordemos que próximamente cumpliremos 1 año de este programa de análisis de la noticia. 7 años de TN23. Gracias porque usted es nuestro principal motor para continuar. Así que de esta manera nos despedimos. Que tenga un excelente fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Sandy. Y a usted le decimos gracias. Hasta el lunes. Buenas noches.